베레아 사람은 Y estos 데살로니가에 eran 있는 más 사람보다 nobles que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues recibieron 간절한 la palabra 마음으로 con toda 말씀을 받고 solicitud, 이것이 그러한가 escudriñando 하여 cada día las 날마다 escrituras para 성경을 ver si estas 상고함으로 cosas eran 그 así. 중에 믿는 Así que 사람이 creyeron 많고 muchos de 또 ellos, y 헬라의 mujeres 귀부인과 griegas de 남자가 Sión, y 적지 no pocos 아니하다. hombres. 아멘. 내용은 Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사
하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque nos has llamado con miembros de tu cuerpo. Ora, Señor, y recibe el corazón de todos nuestros miembros en esta hora y ayuda, Señor, a poder entregar todo nuestro deber como siendo miembros de tu cuerpo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 선한 목자 되신 우리 주 항상 인도하시고 광초 동산 좋은 곳에서 우리 먹여줍소서. 선한 목자 구세주여 항상 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서. 양의 문이 되신 예수여 우리 영접하시고 길을 잃은 양의 머리를 항상 인도하소서. 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서. 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서. 흥이 많고 약한 우리도 용납하여 주시고 주의 넓고 크신 은혜로 자유 얻게 하셨네. 선한 목자 구세주여 지금 나아갑니다. 선한 목자 구세주여 지금 나아갑니다. 일찍 주의 뜻을 따라서 살아가게 하시고 주의 크신 사랑 베푸사 주를 좇게 하소서. 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서. 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서. 이 시간 진실한 마음으로 En esta hora oremos en arrepentimiento con un corazón sincero. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has amado, Señor, desde que nosotros antes conocíamos, Señor, cuán pecadores somos y nos has hecho ver esto, Padre Dios, y así has tenido misericordia de nosotros y nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo. Padre Dios, así también nos has llamado a tu iglesia y has hecho que nosotros podamos ser miembro de tu cuerpo. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder tener un corazón humilde
delante tuyo. Ten misericordia de nosotros, Señor, de cada momento, Señor, en el cual nosotros, Señor, hemos pensado tan egocéntricamente y siendo orgullosos, solo pensando en nosotros mismos. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder reconocer, Señor, esa obra, Señor, que estás haciendo, y ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón ante tu voluntad, ante tu iglesia, en la obra que estás haciendo. Padre Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, a poder mirarte a ti y así tener el corazón para servir a tu iglesia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님께 감사합니다. 주님께 살아계신 하나님 아버지, Padre que estás vivo, damos gracias porque en este día santo nos has dado la oportunidad de poder venir y entregar este culto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a reunir nuestra voluntad y nuestro corazón en este culto y ayúdanos, Señor, que tú seas el único que reciba la gloria. Padre Dios, a través de tu muerte, Señor, nos has dado la vida y la bendición y damos gracias por ello. Ayuda, Señor, de que todos nosotros, Señor, podamos ser descubiertos como esas personas en el cual tú puedas complacerte. Y ayuda, Señor, a tener siempre tu misericordia. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos ser revestidos por tu santidad y así venir delante tuyo. Padre Dios, te damos gracias porque tú has estado con nuestra iglesia incluso en medio de toda esa dificultad. Y ayuda, Señor, a poder restaurar nuestra iglesia, a orar por el Espíritu. Y ayuda, Señor, para que todas las cosas que estén preparadas puedan realizarse de la manera correcta. Padre Dios, ayuda, Señor, a triunfar en todas las cosas que estamos haciendo para la restauración de nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que el ministerio del obispo pueda tener tu triunfo y así estabilidad. Padre Dios, incluso, Señor, ayuda, Señor, para que todos los demonios, Señor, que están molestando tu iglesia se puedan ir. Y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos sostener tu obra que nos has dado a nuestra iglesia. 하나님 아버지 또 이 시간
Padre Dios, en esta hora tú vas a hablar a través del obispo y te damos gracias por ello. Y ayuda, Señor, y unge los labios de tu siervo, dándole la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que pueda ser recibido por los diferentes ángeles. Y ayuda, Señor, que también el día de hoy pueda estar fortalecido con tu fuerza. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al escuchar tu palabra podamos escucharla bien y así también ser transformados a responder ante esa palabra. Y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos ser esos soldados que están armados con toda la armadura tuya y así poder triunfar y poder tener esa victoria. Y tú eres fiel, y así como tu Hijo realizó toda la obra y subió al cielo, y así haz que todos nosotros que tenemos la esperanza del cielo podamos ser fieles y cooperar con el ministerio del obispo en cada posición en la cual nosotros estamos, y así edificar tu iglesia, así todos ser personas que tú puedas complacerte y recordar. Obra, Señor, en esta hora, y ayuda, Señor, que tú seas el único que reciba la gloria, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, 하나님 앞에 en esta hora hemos venido delante tuyo y te damos gracias por la oportunidad de entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Te debemos pedir por las personas que han dado el diezmo, bendícelos a ellos y cada uno de sus familias que han aceptado que tú eres el verdadero Señor. Y ayuda, Señor, que han entregado sus vidas y la fe delante tuyo. Sosténlos con tu bendición. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Bendice, Señor, a cada uno de ellos y sus familias, que cada uno de ellos han participado en toda dificultad dentro de tu iglesia. Y ayuda, Señor, que la bendición tuya esté en la vida de ellas y en la familia. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos, sus familias, que han experimentado, Señor, esa bendición, siendo miembros de tu iglesia. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan disfrutar de ella y así también puedan bendecir a otros. Padre Dios, también debemos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Y recibe, Señor, la vida de cada uno de ellos y ayuda, Señor, que sus vidas puedan siempre prosperar dentro de ti. Ayuda, Señor, que tu bendición, Señor, pueda experimentar en todos nuestros miembros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús, que la bendición y la obra del Señor pues esté en cada uno de ustedes y en sus familias. 사랑하는 자들아 서로 사랑하라. 사랑은 하나님께 속한 것이니
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 19 hasta el 22. Efesios 6, versículo 19 hasta el 22. Vamos a leer todos juntos. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. 내가 특별히 저를 너희에게 보내었노라. 아멘. Amén. En esta hora oremos todos juntos por el obispo que llevará la palabra y por cada uno de nosotros que escuchemos esa palabra para que tengamos ese corazón humilde y así recibir esa palabra con palabra de Dios. Vamos a orar todos juntos. 이 시간에 주의 말씀을 듣사오니 하나님께서 성령을 통하여 우리 교회하시고자 하는 말씀, 곧 우리 감독님을 통하여서 증거하시는 그 말씀을 하나님께서 증거케 하여 주십소서. 하나님의 말씀이 전파될 때 그 말씀을 아멘으로 화답하는 우리 모두가 될 수 있도록 역사 인도하여 주셔서 성령이 교회하시는 그 음성을 들을 때 우리 모두가 그것을 외면치 않고 거절치 않고 내게 주신 말씀으로 들을 수 있는 겸손함과 간절함이 있도록 역사하여 주십소서. 이로 인하여서 말씀을 듣는데 방해하는 생각들과 마음의 생각이 다 떠나게 하여 주시고 교회의 질서 안에서 또 성령이 주시는 그 말씀을 외면하지 않는 거룩하고 복된 심령 될 수 있도록 역사 인도하여 주셔서 말씀을 증거하시는 감독님께 영감과 영력과 영권이 충만케 하여 주셔서 그 말씀을 인하여 우리 하나님께서 주신 말씀을 마음껏 받게 하시고 또 그 말씀을 증거하신 데 부족함이 없도록 역사 인도하여 주십소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 하나님의 귀한 말씀 te damos gracias por esta hora y deseamos recibir tu palabra en esta hora y da tu palabra a tu siervo, da la inspiración y da el poder y en esta hora proclamar tu palabra, ayuda Señor, para que pueda así servir, honrar y sostener tu poder y ayuda Señor a todos nuestros miembros en esta hora al escuchar tu palabra y ayuda Señor a ser revestidos con tu poder y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La obra que la Iglesia lleva a cabo no es algo que puede hacerse únicamente con la fuerza humana. La obra de la Iglesia debe realizarse solo con la fuerza y el poder de Dios. ¿Y por qué es esto? La razón es que el núcleo de la obra de la Iglesia es esparcir la gracia de la salvación de Dios y de esa manera salvar y preservar las almas de las personas. Y esto no es algo que se puede lograr con la capacidad o con las fuerzas que los hombres poseen de manera natural. Y es decir, se trata de algo que supera con mucho lo que ellos podrían sostener por sí mismos. Y la razón principal de por qué la obra de la Iglesia no puede hacerse solo con los recursos humanos es porque consiste en enfrentarse y luchar contra Satanás. Aquí, donde se hace la obra de testificar el Evangelio, Satanás no se queda simplemente observando. Y esto es porque va en contra de él y es para destruirlo. Por eso necesariamente debe oponerse ante esto. Y junto con esta y otras razones, la obra de la Iglesia requiere absolutamente la ayuda de Dios y es un asunto por el cual toda la Iglesia debe clamar a Dios con todo su corazón, buscando siempre su ayuda.
Y cuando consideramos este contexto, parece necesario corregir este tipo de pensamientos. Algunas personas consideran como algo básico que la obra de la iglesia es asunto del pastor. Y en cierto sentido es correcto, pues no sobrepasar ciertos límites. Pero cuando se piensa de manera absoluta que la obra de la iglesia es solamente el pastor, que no es asunto mío, y de esta forma se separa completamente de la iglesia y deja a la iglesia a un estado de indiferencia, esto pues es algo que ocurre con frecuencia. Como resultado, muchos vienen a la iglesia, físicamente asisten y luego se van, pero eso no debería ser así. ¿Y por qué es esto? Porque los santos no son personas que andan por un camino diferente del pastor, sino que caminan el mismo camino, tienen el mismo propósito, la misma fe, el mismo sueño y van hacia el mismo destino. Y esto no es algo porque ellos mismos lo hayan decidido, sino porque han sido llamados desde el cielo. El pastor ha sido llamado por el Señor y los creyentes también han sido llamados por el Señor. Y no debemos olvidar este hecho. Y además, los santos son preservados en Cristo por medio del pastor. A través del pastor reciben el cuidado y son continuamente entrenados y formados para ajustarse a la voluntad de Dios. Y claro está, si el líder que conduce la iglesia según su propia ambición personal y la dirige en un camino contrario a la voluntad de Dios, eso se convertirá en un problema y causaría la corrupción de todas las almas. Pero si el líder obedece la voluntad de Dios y ministra con fidelidad, y bajo esa premisa todos los creyentes deben entregar todas sus fuerzas para dedicarse y servir en la obra de la iglesia. Y esto es algo natural, eso es lo correcto. Y si no lo están haciendo, entonces el pastor como líder tiene el deber de despertar a los santos para que así lo hagan. De modo que así puedan compartir el mismo sueño y trabajen con diligencia por la obra de la iglesia. Ahora, por medio del pasaje que hoy leímos, descubrimos unos hechos importantes. Y aquí vemos que el apóstol Pablo está pidiendo a los creyentes de Éfeso que oraran por todos los santos, en nuestro concepto, que ellos oraran por la iglesia. Les dio este mandamiento y así están siendo impulsados por ello. Y además de eso, como pues es algo que habíamos compartido la semana pasada, el día de hoy, en continuación con ello, él está apelando a que oren también por él mismo. El ministerio de Pablo, este ministerio que él está llevando, él es un apóstol, y aunque ya existían los 12 apóstoles, él es otro apóstol que fue llamado por el Señor. Y la obra que él ha sido encomendada y es esparcir el evangelio. Era la tarea pues de esparcir el evangelio a los gentiles. Y en simples palabras es la expansión del evangelio, pero esta es una tarea con un carácter de combate en el cual se desata en la línea frontal con gran fervor esa batalla espiritual con los espíritus malos y contra Satanás. Es una obra que implica salir al frente de la batalla y luchar cara a cara. Por eso, sin el apoyo de la oración sería absolutamente imposible vencer e incluso ni siquiera podría resistir. Por eso Pablo pide a los santos de la iglesia de Éfeso que oraran por él, y lo hizo
sobre la base 어떤 근거 안에서 de estas razones. 하게 되었던 것입니다. 첫째, Y en primer lugar, 그가 맡고 있는 porque la obra que se le ha sido encomendada, la carga que ha sido puesta en él, era algo posible solamente hecho, podría cumplirse a través de la ayuda de Dios. Y en segundo lugar, porque era un asunto en el que los santos también debían unirse con fuerza para luchar junto con él. Y esa es la razón por la cual él pidió la oración, que oraran por él. 여기 보면은 Y aquí, lo que en primer lugar nos llama más la atención es lo siguiente. El apóstol Pablo no pidió oración por asuntos personales, 바로 자기에게 맡긴 sino que lo hizo por la obra de Dios, por la obra que Dios le había encomendado. En ese momento el apóstol Pablo estaba en prisión, era encarcelado, y si alguien está preso, lo natural sería que humanamente pidiera: ay, sáquenme, sálvenme de aquí, quiero salir pronto de este sufrimiento, de este dolor, de este lugar cruel, y pues quisiera salir de esto, ustedes pidan para que yo pueda salir de esto. Pero él no pidió primero por eso, sino que deseaba en primer lugar que el reino de Dios prosperara. No pidió ser libre de su situación personal. 그의 관심은 Su interés estaba en el éxito de la expansión del Evangelio. Por eso, el contenido de su petición de oración fue este: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. 이 사람은 Pero esa persona, Pablo, estaba en prisión. ¿Pero qué pudo él hacer en su condición? Sin embargo, a pesar de esa situación, lo que él pidió era la ayuda de Dios para hacer su obra, y aunque no sabía cómo tenía que seguir adelante. Y aquí podemos deducir que Satanás estaba molestando al apóstol Pablo, estaba presionándolo para así frustrar toda su labor, tratando de impedir 은혜를 전파하는 que proclamara la gracia de Dios, intentándolo hacerlo rendir y decir simplemente: ay, sí, ya no quiero hacer más esto. Pero en cambio, Pablo pidió lo opuesto a eso, 자기가 que pudiera proclamar el Evangelio mejor, con más de nuevo, con más fidelidad. Pidió que Dios lo ayudara y que los santos lo apoyaran con oración para ello. 그래서 그는 Y de este modo, 어떠한 그런 인간적인 en su oración no era para ayudarlo en medio de problemas humanos, sino por la ayuda de Dios, para que así pudiera vencer en la batalla contra Satanás. Y esta petición de oración no era dirigida solamente a los creyentes en Éfeso, sino como la carta iba a circular en otras iglesias en Asia Menor. En ella también estaba implicada la exhortación a ellos, igualmente pidiendo que oraran con el mismo propósito. 그의 간곡한 요구를 담아서 보내고 있는 것입니다. 그는 옥에 갇혀 있어 Y él estaba encarcelado. Entonces, ¿qué hará entonces? Lo que este hombre pide es poder anunciar la palabra de Dios, ¿no es así? 이 사람은 예수께서 Y este es alguien que fue llamado personalmente por Dios. Entonces, todos los hombres sobre la tierra, él es quien a partir de ese momento tiene en sus manos la llave que puede cambiar el destino de toda la humanidad. 이후부터는 Y a partir de él, la vida de las personas ya no sería igual que antes. 밝히지 못한 Y él es quien posee 하나님의 비밀을 ese misterio de Dios que nadie antes había revelado. Pero entonces, ¿cuál es su situación? Él estaba en prisión. 앞으로 하나님의 Entonces, ¿cómo pensaba que Dios lo ayudaría en esa condición? Y eso es algo que yo no sé. Y lo cierto 그 악한 es que aún en medio de esas terribles y adversidades, no se dejó dominar por esas situaciones, sino que guardó su corazón
Y por encima de todo, él anhelaba que la obra del Señor pudiera prosperar. Y esto pues no se puede expresar más que siendo algo asombroso. Y él pensaba, el Señor me dio esta misión, así que sin importar en qué situación esté, pues daré todo lo mejor de mí. Y no, pues no sabemos cómo él iba a ser usado en el futuro, pero qué papel podía desempeñar una persona que está en la cárcel. Yo tampoco lo sé, pero él no se quejó de la situación que estaba, sino que él dio su mejor por la obra del Señor. Y de hecho, el apóstol Pablo, aún en estar en la prisión, realizó una obra grandiosa. Antes de ser encarcelado, ya había pues realizado varios viajes pues misioneros que pusieron los fundamentos para la evangelización del mundo entero. Hizo una obra tan grande y ahora estaba preso. Pero entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Escribir cartas. Y esas cartas llegaron a ser parte de nuestra Biblia en el libro de la palabra eterna de Dios el día de hoy. 큰 일을 하는 거죠. Y él hizo una obra tan grande, una obra inmensa. Y además, según vemos en las Escrituras, incluso desde la cárcel, Pablo también aprovechó cada oportunidad para evangelizar y anunciar el mensaje del Evangelio a las personas que podía pues alcanzar. Y su esfuerzo por expandir el Evangelio continuó aún después de ser encarcelado. Y su dedicación se mantuvo eficaz y activa aún bajo esas condiciones. Y en el pasaje también leemos expresiones como que me sea dada palabra y al abrir mi boca. Entonces significa que alguien le tiene que dar la palabra y al abrir la boca, alguien tiene que abrirle la boca y así a impulsarlo para que así pueda ver. Y entonces, y que yo dé a conocer. Implica que alguien le debe darle la ordenanza y con esto sus palabras muestran claramente una actitud de dependencia. No es que él esté dependiendo por su propia fuerza, sino que alguien debe abrirle la boca y así poder pues abrir por él. Y su actitud era sumisa completamente a aquel que lo dirige y lo está mandando. Y lo más claro de todo esto es que él sabía que alguien debía ayudarle, sabía que Dios debía ayudarlo a él y comprendía que debía hacer toda la obra entregándose totalmente a la voluntad de Dios. Y los creyentes comúnmente pues suelen pensar de esta manera, que el apóstol Pablo tenía muchos dones, era un hombre firme pues en la fe, recto espiritualmente y moralmente íntegro y con una pues fortaleza espiritual que era algo incontable y estaba lleno de los dones, era pues agudo y pues no había pues no tambaleaba de ninguna manera, pero en realidad el apóstol Pablo era alguien que necesitaba muchísimo la ayuda de Dios y cruzó un camino extremadamente estrecho, casi sin espacio y pues aprovechando oportunidad tras oportunidad como si caminara en el filo de una aguja. Y por eso no solo necesitaba absolutamente la ayuda de Dios, sino que también, como vemos aquí, pedía constantemente la ayuda de las oraciones de los santos, porque el camino que recorría no era nada fácil. Y lo importante que debemos reconocer acerca del apóstol Pablo es que él tenía claro de que sus capacidades y dones no provenían de él y él no decía pues de que tenía pues eso lo era por su oportunidad o tampoco no quería pues presumir acerca de sus capacidades, pero por eso nosotros pues en cambio de aplaudir las habilidades del apóstol Pablo
y pensar, debemos aprender de él. Lo que debemos notar es que él pues insistía en lo que él tenía no era suyo, y tenemos que saber esto. Y él sabía muy bien que todo logro y toda eficacia en su obra provenía únicamente de la gracia de Dios, y porque no era ignorante a esto, era sabio, sabía que este poder, que esta fuerza viene de Dios. Y aquí no cabe la arrogancia y lo que él decía, yo trabajo humildemente como instrumento solamente para la gloria de quien me lo dio. Y esta era la actitud que él tenía, y era algo claro que nosotros podemos ver, y nos hace conocer que con certeza que así debe ser hecho. Y en el pasaje bíblico que hoy hemos leído también nos refleja esta misma actitud que acabamos de ver. Dios, por lo tanto, no puede ayudar a quienes están satisfechos consigo mismos. Esto es algo que la Escritura afirma pues unánimemente a través de los profetas y de los siervos de Dios. El que es arrogante no puede ser usado. Quien tiene ese pensamiento, yo estoy satisfecho de mí mismo, yo tengo todo poder, lo sé todo, lo entiendo todo, tengo todo poder y lo puedo hacer yo todo. Yo soy mejor que los otros. Estas personas no pueden ser usadas por Dios. ¿Por qué? Porque en lo esencial, ¿puede acaso el hombre presentarse a sí mismo delante de Dios? ¿Será que alguien puede vivir sin la ayuda de Dios? Claro que no. Yo no puedo dar ningún paso sin Dios. Esto significa no puedo vivir sin Dios. Y precisamente a esas personas es las que Dios ayuda. Pero quienes piensan, yo ya tengo todo, ya es suficiente para mí, hay algo ha venido a mí, entonces a partir de ese momento yo tengo todo. Estas personas se convierten en enemigas de Dios, y hemos visto esto muchas veces. Y en cambio, quienes reconocen su propia insuficiencia y dicen, yo vivo solamente por la ayuda de Dios, hoy estoy aquí únicamente con su mano que me ayuda, estoy bajo la ayuda de Dios y cada vez tengo sed y tengo más necesidad de Él. Y esas personas son las que reciben la ayuda de Dios. Dios ayuda a los que tienen sed en su espíritu, y la verdad es esos creyentes que precisamente necesitan más de Dios, que están hambrientos de Dios, son bienaventurados. Son esos espíritus, son los que reciben la bendición, y lo que está delante de ellos es la bendición, y la respuesta es la bendición misma de la bendición de Dios. Y otra razón de las cuales el apóstol Pablo necesitaba la oración de los santos era porque él era un líder. Y precisamente por ser líder se convierte en ese blanco del enemigo, en un objetivo especial del ataque del enemigo. Y esto es algo que cualquiera puede entender. El enemigo sabe que si hiere al pastor, las ovejas se dispersarán. Y este mundo, incluso los hombres ignorantes de Dios, lo saben muy bien y lo aplican en diversos ámbitos de la sociedad. Si heremos al pastor, todos se caen. Y esto no es algo que nosotros desconocemos, sino ya hemos recibido la dolorosa enseñanza acerca de esto, que cuando el pastor es herido, las ovejas son dispersadas. El enemigo lo sabe perfectamente, y nuestro Señor fue víctima de esto. Sabía lo que habría de ocurrir y lo enfrentó. Y así es como funciona continuamente las cosas del hombre. Entonces, si el líder de la iglesia es alguien establecido por Dios, él mismo sabe precisamente que es un blanco al que Satanás dirigirá de manera especial sus ataques. Un pastor al que Dios desea usar, y un pastor que verdaderamente es fiel, quien tiene fruto, si es un líder de esta clase, inevitablemente estará bajo ese ataque intenso, abierto y concreto de Satanás. Y si no hay esa ayuda,
Y si no se ofrece una respuesta adecuada frente a esos ataques, será difícil resistir, no podrá hacer nada. Y estoy seguro de que probablemente habrán personas que, como no han podido responder, han desaparecido por completo a través de esos ataques. Y me hace pensar de que habrán esas posibilidades. Por eso los santos tienen la necesidad de orar fervientemente a Dios, pidiéndole que derrame su poder sobre sus pastores para protegerlos y sostenerlos en medio de esos ataques. Y cuanto más fortaleza recibe el pastor de parte de Dios, más abundantes serán los recursos espirituales que en realidad no son para ese pastor, sino para los mismos santos. El pastor no es más que un canal designado por Dios en el cual Él ha depositado sus recursos espirituales para transmitirlos a su pueblo. Y cuando el pastor está plenamente fortalecido y protegido espiritualmente, esto se convierte en un gran beneficio para todas las ovejas. Es un gran beneficio para las ovejas. Y de esta manera que si los santos oran con fervor para su pastor, para que reciba la ayuda de Dios y cumpla bien la tarea que le ha sido encomendado, entonces recibirá lo que el mundo no puede darles. El mundo solo ofrece palabras superficiales de consuelo y incluso discursos sobre la dignidad humana, y adornan que en realidad están secando más al alma. Pero lo que viene de Dios es esa ayuda verdadera, su bendición, su poder eterno, el amor abundante del cielo, el cuidado entregado y fiel, la fuerza real y eficaz que proviene del clamor de la sangre de Cristo. Y eso los acompañará a estas personas, aleluya, porque los recursos para nutrir provienen del cielo, y el que salva a sí mismo, o sea, que se salva, o sea, que recibe la salvación del cielo, recibirá lo que viene del cielo. Y el líder es el canal por el cual desciende la bendición de Dios. Es un canal, pero la gente no lo entiende de esa manera. Hoy en día hay personas que piensan con esa mentalidad individualista, diciendo, ay, yo mismo, yo tengo esos derechos, tengo mi libertad personal, debo ser recibido como individuo. Y estas son esas ideas que provienen en sus últimos tiempos de este mundo, y en este último siglo, más o menos en los últimos 50 o 70 años, esas ideas que son lideradas al individualismo moderno y las ideas democráticas de esta nueva era, podemos decirlo. Pero en los tiempos de Dios, en la época del pueblo de Israel, estas cosas no se pensaba. El pensar, ay, yo soy quien soy conectado con Dios directamente, yo soy quien me encuentro con Dios por mí mismo. Pero tenemos que saber que en realidad, si no hay alguien quien transmite, si no hay un mensajero que anuncie y que sea canal de bendición, no puede recibir la bendición de Dios. El líder es aquel que recibe, es ese blanco de los ataques concretos del diablo por medio de sus artimañas. ¿Y cómo atacará el diablo al líder? ¿De qué manera los atacará? Podría ser de esta manera, haciendo que pierda el valor, que sea desanimado, de modo que ahora, que aunque quiera trabajar, termine intimidado y ya no pueda hacerlo. Entonces solamente mantiene su posición, simplemente llenando ese espacio. O también una persona que ahora ya no tiene la esperanza y no sabe dónde qué camino está yendo, si solamente está cabeza abajo. Y entonces además una persona resultando que evitando todo riesgo y enfrentando toda dificultad, y entonces tratando siempre de descansar. ¿Y qué más hará el diablo? Tratará de difundir en ese líder pensamientos egoístas, de manera que siempre actúe motivado con sus propios intereses, y aunque hable palabras que suenen grandiosas, en su fondo lo único que quiere hacer es evitar esas responsabilidades y solamente llevar lo suyo. Y entonces Satanás los hundice a hablar solo en palabras superficiales
fieles y optimistas, pues manteniendo su influencia de manera constante sin tener esos frutos. Y también hace que los impulsa a su autosatisfacción, haciendo que solamente se confíen en sí mismo y haciendo sus propias fuerzas, y es tratando de influenciar pues métodos de esta manera. Entonces Satanás, al hacer esto, lo hace para así destruir al líder que ha sido designado a la iglesia. Y entonces todos caen en esto, es porque desea destruirlos, y Satanás utilizará todas las circunstancias posibles para lograr sus propósitos. Incluso traerá a esos tribunales del mundo e incluso confundirá a toda la iglesia sobre lo que están viendo. Entonces se confundirán diciendo, ¿será que primero es la ley humana o la ley de Dios? Y así no pudiendo ser entrenados a través de la palabra de Dios. Y como esto impide que los santos, impide que los pastores cumplan su obra de perfeccionar a los santos o hacer la tarea que fue dado. Y el pastor que Dios ha dado a la iglesia tiene la responsabilidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Acá cuando habla la obra, no se refiere únicamente a las actividades que se limitan al servicio. Yo estoy sirviendo en tal hora en el día del Señor. No es esto. No se habla de una manera tan pequeña, sino ese servicio verdadero abarca toda nuestra vida ofrecida a Dios, que obedece a su obra. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos no son propiedad de este mundo ni de sí mismos. Ellos son parte del cuerpo de Cristo e incluso ellos son el contenido del reino de Dios. Y el enemigo busca impedir que el líder pueda cumplir su obra, tratando de que los santos impidan que confíen en él y siembra discordia y división entre ellos, para que así puedan ser separados. Y en cualquier iglesia donde Dios realmente da su fuerza y establece su plan y su voluntad, habrán muchos conflictos, esos intentos de división y pruebas. La iglesia enfrentará una gran oposición. Por otro lado, si la iglesia se aparta de la voluntad de Dios, no tendrán muchas dificultades y el enemigo no necesitará esforzarse para frenar todo esto, porque no hay esa verdadera obra que tenga que bloquear. Y algo que podemos saber es que si un líder está manteniendo la iglesia firmemente y cuida a la iglesia, ¿y cómo es esto posible? Es porque está recibiendo el poder de Dios. Si la iglesia está prosperando, no es por la capacidad natural del líder ni porque es un resultado automático, sino que Dios lo está sosteniendo. La obra de la iglesia no puede mantenerse ni tener éxito solo con sus propias fuerzas humanas. Para ello, los creyentes deben unirse en oración constante, acumulando esa fidelidad en sus oraciones. Y así la fidelidad de sus oraciones puedan llegar a Dios y así Dios lo responderá a través de esos esfuerzos de ellos y los fortalecerá al líder y sostendrá la obra. Y algo que no debemos olvidar es algo muy importante, que es los creyentes oran por su pastor, oran por su líder y no dirán simplemente, Señor, me agrada esa persona, bendícelo. No orarán de esa manera, sino que ese Señor, a través de este pastor, cumple tu gloria. Y entonces cuando los santos oran de esta manera, ¿qué ocurre? El líder será que de repente la vida será más fácil, todas las cosas van bien, su familia está en perfectas condiciones y su salud mejorará y todo funciona bien. Claro que no será así. Las pruebas permanecerán e incluso puede que aumenten y los desafíos y dificultades pueden intensificarse. Sin embargo, el líder recibe la fuerza para sostener en medio de todo esto. Al recibir esas oraciones, puedes resistir mejor que antes. Y así es como la iglesia se mantiene firme y protegida.
Por eso, la oración de los santos por su pastor no puede ser vista como algo adicional o secundario. Hay morado por estas cosas espirituales, entonces ahora agreguemos una oración más para el pastor. No es alguna condición, o sea, que ha sido. No debemos considerar esto como si fuera algo adicional o un acto piadoso que es complementario para esto. No sé si ustedes estén considerándolo de esta manera. Si el pastor no recibe la fuerza, la iglesia no puede sostenerse. La acción diaria de toda la iglesia de orar en favor del pastor es un mandamiento de la Biblia y una enseñanza de Dios. Mientras la iglesia se mantiene firme, ¿qué se requiere para que las almas de los santos estén bien protegidas y sean bendecidas? No basta con solo decir, ay, sí, yo llevo mi vida de fe, ay, como vengo a la iglesia, entonces por asistir bien en el culto, mi devoción, entonces Dios me dará la bendición. Entonces a través de ese sistema en el cual yo estoy, aquí es la iglesia, entonces al estar al culto, entonces a Dios me dará la bendición. Pero entonces Dios ha llamado a alguien para bendecirlo a usted. Hay alguien que a Dios ha llamado para bendecirlo a usted. Esa persona ha sido llamada para entregar las bendiciones de Dios, sacrificando su propia vida, dedicándose no en sus intereses personales, sino en la obra del reino de Dios. Y a través de esa persona, como canal de bendición, debemos recibir la palabra de Dios y la instrucción espiritual. Y Dios, a través de esta persona, está realizando su obra. Y Dios está estableciendo una ordenanza. Y por medio de esa persona recibe la bendición y le está diciendo, usted diga amén. Pero ¿creen que recibe la bendición solo por nuestras propias santidad o devoción? Claro que no. ¿Acaso Dios no tiene un sistema? Dios puso a Jesucristo como la cabeza de todas las cosas, Rey de todo el universo. Y junto a Él colocó a los apóstoles y bajo de ellos a sus discípulos. Incluso el día de hoy ha llamado a los pastores como un regalo para la iglesia, para que ellos sean ese canal. Y hay un sistema y queremos recibir la bendición de Dios, se recibe a través de Jesucristo, los apóstoles y medio de ellos los pastores, quien ha puesto en nosotros. Es un sistema establecido por Dios. No es que alguien venga a la iglesia y uno reciba la bendición por sí mismo y reciba la bendición. Hay una razón por la cual debemos bendecir a nuestros pastores. La oración por el pastor debe convertirse en un clamor ferviente y constante de toda la iglesia. Pero si el creyente está aferrado solamente a lo suyo y cuando dice, ay, oremos, y apenas empieza a salir una oración por la iglesia, entonces se encierra y se oprime y se concentra únicamente por su familia y su situación, entonces la mano del favor y la bendición de Dios está siendo extendida, pero entonces está siendo detenida, entonces queda cortada si se separa y entonces esa relación con Dios será interrumpida. ¿Y por qué está de pie el pastor de Dios? Ay, pero él no estaría bien si no, predica la palabra, está bien si hace esto, así, lo otro. Pero ¿será que usted piensa de esta manera? Por eso el apóstol Pablo fue fiel a la misión que se le había confiado y llevó su obra con dedicación dentro de ese sistema. Y todo lo que hizo fue para ellos y sobre todo para la gloria santa y eterna de Dios, para cumplir esa obra con éxito. Y en otras partes de las epístolas de Pablo, encontramos que él pide a los santos que oraran por él. Y podemos encontrar en muchas ocasiones y cada vez que viajaba, él pedía que oraran por él y asumía que todos los santos que recibieran sus cartas orarían por él. Y así lo daba por sentado. Y a veces esta petición de oración se relacionaba con algunos eventos o situaciones específicas. Por ejemplo, si vemos acá en Romanos, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de Señor, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y
¿Y qué es lo que estaba pidiendo? ¿Cuál es el motivo de esto? Para que sea librado de los líderes de esta que están en Judea. Entonces habían esas personas que estaban atormentando al apóstol, que estaban impidiendo su ministerio. Entonces está orando que se fueran libres de ellos y además que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreada juntamente con vosotros. Él pidió de esta manera e incluso dijo, porque sé que por vuestra oración y la sumisión del Espíritu de Jesucristo, estas dos cosas van juntos, y dice, esto resultará en mi liberación. Y en medio de esas circunstancias tan difíciles que él estaba enfrentando, probablemente deseaba intensamente la liberación de Dios, especialmente durante los días dolorosos en la prisión. Y deseaba ser libre, pues liberado por Dios. Y esas peticiones son las que podemos ver repetidamente en la Biblia. Y a veces no se decía solamente un momento específico, sino pedía oración para ayudarlo de una manera más general en el camino que Dios lo había llamado. Y dice, hermanos, orad por nosotros, decía. Y entonces, como dice, a ustedes también cooperando también a vosotros en favor de con la oración. Y entonces ustedes ayúdenos a nosotros, pero ¿cómo? A través de la oración. ¿Qué dice? Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por los dones concedidos a nosotros por medio de muchos. Ellos tenían muchos dones. Dice que él tenía muchos dones, esos grandes poderes. Podemos decir esto como poderes. Pero todo esto viene por la oración, porque muchos han orado a través de ellos y que demos gracias a ellos. Y dice, además, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y es decir, orar por aquellos que nos causan dificultad y opresión, es decir, los que no tenían la fe, aquellos que dicen ser creyentes, pero en realidad no tienen la fe, porque no todos los creyentes tienen esa fe verdadera. Hay esos creyentes que no tienen la fe, hay falsos creyentes. Y aquellos Pablo estaba pidiendo, orando por ser libres de estos que provocan sufrimiento y aquellos que no tenían la fe. Y en muchos aspectos, el caso del al apóstol Pablo es similar al líder de la iglesia en la actualidad, pero él tenía un carácter aún más especial, y esto es que fue el primer hombre en proclamar los secretos, los misterios de Dios. Y obviamente esto es algo que no se hace excluyendo a los 12 apóstoles, sino que Dios le reveló a través de él ciertos misterios de la iglesia y explicó el núcleo del evangelio, por lo que su papel fue extremadamente importante en esta tierra. Y Dios le dio estos secretos, estos misterios a él directamente. Y no había nadie que podía explicar esto de esta manera en esta tierra. Y él conocía todo esto. Y después de que Jesús lo encontró en el camino y le dijo, yo te usaré, y recibió este cargo en él. Y nadie más lo sabía, pero era un mandamiento fuerte y claro de Dios. Y que era, abre tu boca y proclama los del evangelio. Y para él era ese mandamiento fuerte y claro que Dios le había dado. Y nadie podía decir algo así, y él era el primero que tenía que decir esto.
Y entonces, ¿desde cuándo comienza lo que Él tenía que decir? ¿Desde cuándo comienza? Comienza desde antes de la eternidad. Y ahora, cuando llegó su tiempo en la historia, Él debió revelar esto. Y el apóstol Pablo llevaba esta carga en sí. Y debía hacerlo representando a toda la humanidad. Era la persona que debía hacerlo en el extremo final del destino de la humanidad, donde tenía cerca a Jesucristo, quien era la única esperanza para el mundo que había caído en el pecado. Y no solamente eso, sino como vemos en las palabras en la pantalla de hoy. Y además, entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la que debe proclamar claramente a todo ser espiritual, ya sean los ángeles malignos o ángeles fieles y obedientes, sino que tienen que proclamar a todo ser espiritual que Dios, en su glorioso y grandioso poder y decisión absoluta, guiará a todo hasta el final. La iglesia es la que proclama esto. No es la tarea del pastor, sino es la tarea de toda la iglesia, de todos los santos. Y aquí dice, me sea dada la palabra. Debe haber una función, debe hablar, a fin de que al abrir mi boca puede proclamar el evangelio. Y cuando el apóstol abre la boca, entonces se le dará la palabra. Y esto no es algo extraño para nosotros, ¿verdad? Y el proclamar la palabra se hace a través cuando alguien abre la boca. Y esa es la forma en que Dios da bendición, en la cual alimenta las almas. Y no podemos decir, ay, no necesito esto, no cuente conmigo. Y si esto es así, entonces su alma no podrá ser alimentada. Tendrá que ser alimentada, entonces tendrá que robar en algún lugar para que su espíritu pueda ser alimentado. Y el proclamar la palabra es algo muy bíblico y tradicional. Dios dijo, daré la palabra a través de la boca de alguien. Y entonces, si leemos todos juntos este versículo que dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Amén. En este mundo, la voz de Dios no es que viene y le dice, oigan ustedes, y de repente viene en el sueño apareciendo alguien con una barba y en medio de las nubes diciendo, tú, entonces, ¿quién eres? Tú, arrodíllate rápidamente. Dios te dice así, o sea, Dios no actúa de manera individual en cada uno de nosotros individualmente de esta manera. En este mundo, el único Hijo de Dios enviado, el único Salvador, la única esperanza. La palabra de Dios debe ser proclamada, la afirmación de Dios debe ser afirmada, el plan de Dios debe ser revelada y su esperanza debe encender los corazones de las personas. Pero entonces, ¿quién lo hace? Esa persona que recibe la palabra debe hacerlo, y aquellos que la reciben en su corazón incluso también deben luchar junto a esto. Y el apóstol Pablo estaba en la prisión, emprisionado, pero en realidad su estatus era de un embajador. En la Biblia, embajador significa, digamos, por ejemplo, acá si vemos en los caracteres chinos, uno puede pensar, digamos, en coreano puede recibirlo con una persona débil o sin fuerza, pero en verdad es alguien con gran fuerza. Es un embajador con pleno poder. Fue enviado para traer el mensaje del cielo. Es un embajador del reino de los cielos, que viene a traer el mensaje del rey, la voluntad del rey, la trae desde el cielo a la tierra. Y por eso dijo, esto es por eso que yo estoy en cadenas. Sin embargo, él tenía claro su convicción, que era que yo soy embajador del Rey de Reyes, que es Cristo. Y entonces, ¿qué pasa con un embajador que está sufriendo persecución? Pero él no dice, ay, pero yo estoy encarcelado, ay, qué triste.
sino lo expresa como si esto no fuera de gran importancia. 그보다 중요한 일은 Y lo más importante para él no era su situación personal, sino la responsabilidad que había recaído en él, es su llamado. ¿Y en qué posición estaba él? Su carácter provocaba la ira de Satanás. La naturaleza de la obra del apóstol Pablo era algo especial y probablemente no se pueda hallar en otra época. Y solo el hecho de que Pablo actuaba de esta manera traía un gran daño y una inquietud para el reino de las tinieblas, provocando a Satanás con su obra. Y por eso Satanás pues haría todo lo posible para destruirlo. Y todos los santos así deben levantarse y orar por él. Y él entró directamente en el territorio de Satanás, enfrentándolo y pues deteniendo su avance. Y ese era el rol que había hecho Pablo. Y él hizo todo esto comenzando sabiendo que sin la ayuda de Dios no podía resistir con sus propios recursos ni con sus capacidades. Y el evangelio que el apóstol pues debía proclamar fue la razón por la cual él fue encarcelado. Y al esforzarse por cumplir la obra de Dios, fue encarcelado a causa del evangelio. Y en otras palabras, al proclamar la verdad, lo verdadero, entonces él fue acusado y así preso. Y esto ocurrió porque cumplió fielmente su papel como embajador. Y esto es lo que quiere decir acá cuando dice embajador de cadenas. Sin embargo, él sabía con gran certeza que aunque otros mentían, nadie puede invalidar lo que Dios hace a través de él. ¿Por qué? Porque él mismo sabía esto. Yo soy un embajador de Dios. Él mismo lo sabía. Y decía, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él lo sabía con gran claridad. Y él no puede compararse con ningún otro embajador de Roma o cualquier otra gran nación, sino que él es un verdadero embajador del reino de los cielos. Un embajador. Y aunque estuvo encarcelado, por eso él dijo, ustedes se burlan de esto, no se burlen de esto. Y si pues lo toman como burla, será un gran error. Su corazón dice, recuerden que yo soy un embajador de Dios. Y luego les dice, ustedes también deben luchar junto conmigo. Y la manera en la cual el apóstol Pablo anima a la iglesia en Éfeso es diciéndolo, ustedes no son separados de la obra que yo estoy haciendo, ustedes también deben luchar junto conmigo. Oren así por la iglesia y también oren por mí, así que ustedes también esfuércense para la proclamación del misterio y la revelación de Dios que voy a declarar, para que esto pueda ser exitosa. Entonces, ¿en qué situación se encontraban los santos? Ellos dirían, ay, esto no tiene nada que ver conmigo, esto es un trabajo del apóstol. No es así, sino que los santos se encuentran en la guerra universal. Si el reino al que ellos pertenecen, el reino del Señor, entonces si cayera, ellos también deberían perecer. Pero si el reino del Señor triunfaba, entonces ellos también vivirían y la consumición del reino se adelantaría. Y esta situación es de una dimensión universal. Por eso los santos no pueden dedicarse completamente solo a la vida humana. Nosotros somos quienes hacemos esa obra sobrehumana y nuestras acciones tienen un significado, un símbolo e incluso un mensaje, un valor que trasciende lo humano. Nuestras acciones tienen un papel en esa dimensión universal. Y esta tierra donde nosotros pues vivimos, tenemos ese rol que debemos hacer.
Y en esta tierra en la cual vivimos no es algo neutral que simplemente que nosotros vivimos y pasamos, sino es el campo de batalla. Pero Jesucristo ha vencido todas las rebeliones de Satanás en el universo. Por eso el propósito de Dios es que todo el universo sea reunificado y plenamente restaurado en Cristo. Y incluso ahora la historia continúa y muchos cristianos han retrocedido, pero los que pertenecen en el campo de batalla deben luchar, deben luchar. 하나님의 백성들, Y los planes de Dios llevados a cabo a través de la fidelidad de su pueblo, de los cristianos, no deben ser frustrados, sino deben triunfar. Sin embargo, el enemigo Satanás hará todo lo posible para impedirlo. Y el propósito final de Dios aún no se ha cumplido, pero el diablo busca arrebatar la felicidad de la iglesia, busca robar su éxito y privar a los creyentes de las bendiciones de Dios, engañándolos y manipulándolos para bloquear el avance del Evangelio. Y el mensaje del día de hoy, pues parece recordar implícitamente a estos santos diciendo, ¿saben quiénes son ustedes en realidad? Ustedes no son solamente personas que pasarán de este mundo, sino ustedes son cristianos. Los cristianos son aquellos a quienes Cristo ha llamado y creen que aquellos que reciben ese llamado significa que la vida será fácil. ¿Será que la vida de ustedes es fácil? Y piensan que todo es el fin de todo y que todo irá bien y no tendrá ninguna, y serán esto. Y este mensaje busca corregir estos pensamientos que son demasiado simples, ingenuos y insensibles. Para el apóstol, estos creyentes le deben algo, les han confiado su identidad como cristianos, les ha mostrado su llamado y les ha proclamado su posición, manifestándolos firmemente su llamado, y han tenido una deuda seria y significativa, la deuda de reconocer su identidad y porque ellos permanezcan como cristianos. Y el mensaje que les está dando con claridad es esto: ustedes también forman parte de la obra de Dios y la carga que yo llevo no es independiente de ustedes, están conmigo y yo soy el modelo y ustedes son los siguientes que están en línea. Y sus vidas y sus espíritus deben ser testimonio y deben contribuir a la gloria de Dios. Y este es un mensaje que nos hace despertar y estar alerta. Y cuando alguien establece, alguien que ha sido establecido por la inspiración del cielo y por Jesucristo como mensajero de Dios, y cuando habla con autoridad, estamos viendo lo que antes era invisible y nos hacen revelar algo sorprendente. Y luego en los 2 discípulos siguientes, el apóstol Pablo envía a alguien como su propio mensajero para consolarlos y animarlos. Y uno de sus colaboradores que fue enviado era Tíquico, y en cuanto a Pablo era necesario que se les explicara con detalle la situación en la que él se encontraba y para que así pudieran orar con él y acompañarlos en sus futuros movimientos. Entonces alguien debía informarles claramente sobre la verdadera batalla espiritual en que estaba en la tierra, y después desde esa región de Palestina hasta Roma, para que así pudieran comprender toda la historia. Y por eso Pablo envió a Tíquico como mensajero para entregar esta carta a los Efesios y así posteriormente a las otras iglesias, así comunicando la situación de Pablo. Y Tíquico parecía ser una persona excelente. Pablo lo amaba profundamente y lo consideraba como un colaborador fiel y verdadero. Y su nombre estaba escrito en la Biblia hasta la venida del Señor. El nombre de esa persona fue escrita, en el cual Dios alababa y amaba y quien consideraba fiel. Y Tíquico colaboró ampliamente en la obra del apóstol y contribuyó mucho a la escritura de la Biblia y llevaba las cartas de Pablo que dirigía en diferentes lugares, y asimismo hacía todo lo posible para poder ayudar a Pablo. Y el hecho de que Pablo estuvo encarcelado
debía pues obviamente preocupar a los efesios, incluso a los otros santos de otros lugares como Colosenses y Filipenses, y al informarles detalladamente, pues Tíquico les está transmitiendo diciendo la lucha no ha terminado, sino que el apóstol sigue luchando, así consolando el corazón de ellos. Y al enviar a la persona más cercana al apóstol Pablo para que les transmitiera este mensaje, ellos no se sentían como Pablo fuera alguien tercero, sino que lo recibieron como si fuera Pablo mismo. Y así recibieron gran consuelo. Queridos hermanos, y así concluye la epístola de Efesios, dejando solamente los dos últimos versículos. Y este es pues el punto culminante, y no es solamente es orar por la iglesia del Señor, sino también por su pastor. Y el orar por ese pastor que ha sido enviado por el Señor debe ser una práctica que hacemos todos los días. Y aquellos que pueden recibir la bendición de Dios no deben actuar por pensamientos humanos, sino que es seguir el camino que Dios ha dispuesto según su gracia. Y el propósito de establecer al pastor es para que pueda edificar a los santos plenamente, beneficiarlos y alimentarnos adecuadamente. Debemos recordar que siempre estamos en esa guerra espiritual, y que no olvidemos es que estamos en la realidad, que todos nosotros podamos orar, ayudar a la iglesia, ayudar al pastor y construir al reino de Dios. Aleluya. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Ahora oremos todos juntos, y en esta hora al orar digamos: Dios, yo soy parte de tu cuerpo, soy cristiano que pertenece a Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo, así que como el apóstol Pablo, y estoy junto con él y con nuestro pastor, y estoy participando en tu obra. Señor, ayúdame, Señor, a poder orar diligentemente por tu iglesia y por tu pastor. Vamos a orar todos juntos. 우리 하나님 주시는 놀라운 은혜를 감사드리며, 정말 이 엄청난 전쟁 속에서도 우리를 구원해 주시고 우리를 인도해 주시고 양육해 주시고 영원한 나라를 이끌어 주시니 감사합니다. 정말 이제는 내 개인을 위한 이기심을 가지고 구할 것이 아니라 하나님 나라의 목적을, 하나님의 귀하신 뜻을 위하여, 내 교회에 허락하신 하나님의 영광스러운 축복의 이 터전을 위하여 내가 간구하고 도울 것입니다. 하나님 받아주옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 말씀들은 우리 영혼들 다 recuerda a todas las personas que han escuchado tu palabra el día de hoy, consuela sus corazones y dales el valor, y una vez más ilumínalos con la verdadera visión del cielo, haz que así sus corazones puedan despertar y su hombre interior reciba la fuerza y se restaure la conexión plena junto contigo. 하나님의 은혜로 Te pedimos que por tu gracia los guardes, de modo que cuando tú los llames, 주의 부름에 todos ellos puedan responder, y así podamos ser uno contigo, y así todos nosotros podamos ser provecho para tu reino. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 함께 찬양하겠습니다. Y en esta hora vamos a alabar todos juntos. 이 노래를 하는 것은 Y el hecho que nosotros estamos alabando esto no tiene otro significado, sino que cuando nosotros oramos, 자신의 no es como nosotros antes lo hacíamos, en el cual solamente oramos por nuestros propios problemas y así pedíamos y llorábamos delante de Dios, sino que cuando oramos todos juntos es el camino 임하게 하는 para que el poder abundante de Dios pueda venir en nosotros, y hagamos que a través de nuestras oraciones Dios pueda orar y pueda cumplir su palabra. Vamos a alabar todos juntos.
전능하신 나의 주 하나님을 능치 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님을 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 늙지 못하네. 전능하신 나의 주 하나님을 지 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님을 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네. 불가능한 일을 하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 늙지 못하네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 놓지 못하네. 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라. 주의 말씀 의지하여 믿음으로 금을 던져 믿는 자에게 늙지 못하네. 믿는 자에게 늙지 못하네. 믿는 자에게 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 자, 우리를 받으신 하나님 앞에 뜨거운 감사의 박수를 칩시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias. 사랑하는 자들아 서로 사랑하라. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님의 자녀라. 하나님은 사랑이시라. 생자를 세상에